porque solamente estamos en el lugar perfecto. How many people have experienced that? That they've been in a perfect position, a perfect place, and nothing happens. Estás en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto y nada pasa. ¿Pero qué pasa? Porque tú me estás ignorando. Tú estás como que yo no sé, me siento tan lejos. La Biblia me enseña algo de la historia de que cuando Jairo está saliendo de la sinagoga, se encuentra con alguien de la casa que le dice: tu hija está enferma. Tu hija está enferma. Qué lindo es que después que uno sale de la hora del templo le dan esa buena noticia, ¿verdad? Le dicen: tu hija está enferma. Yo acabé de salir del templo de adorar a Dios, que más noticia me está dando ahora. Bueno, hay algo bien sencillo, bien poderoso que tienes que entender. Era que todos aquellos que adoraban y oraban adentro del templo cargaban, aleluya, una túnica especial, cargaban aquello que se llama el Torah, que tenía en el borde las promesas del Pentateuco puestas en el borde, y estaban cubiertos en una promesa que estaba inscrita en su oración. Y yo estoy experimentando y viendo en cómo este hombre no se equivoca en cuando le dan la palabra negativa. Ya que el hombre toma una reacción y sabe cómo reaccionar a las malas noticias. Aleluya. Jairo se mira y después de un momentito: yo acabé de salir del templo. Esto representa algo. La Torah representa la promesa. Pero el problema era que Jairo no estaba en posición. Él dice: yo voy a tener que hacer algo. Escuché que Cristo estaba pasando. Y mientras Cristo está pasando, Jairo dice: me voy a tener que poner en posición. Pero no solamente él tomó la posición, pero su reacción fue que comenzó a gritar el nombre de Cristo. Y cuando él comenzó a gritar el nombre de Cristo, se conectó a la palabra real. Se conectó al cumplimiento y al tiempo, porque todas las cosas existen en Cristo. Mientras él está conectado a Cristo, él está sujetado al tiempo perfecto, a la hora perfecta, preparado para ver la manifestación de Dios sobre su vida. Entonces Jairo está envuelto en la promesa, pero Jairo todavía no estaba viendo el cumplimiento, porque ellos estaban en un lugar próximamente, estaban un poquito lejos de su casa. Y mientras ellos están en movimiento, la Biblia dice que una mujer que hace 12 años tenía flujo de sangre. Aleluya. Era el tiempo de Jairo, porque Jairo estaba conectado a Cristo. Por la mujer del flujo de sangre se conectó al tiempo de Jairo. Él dijo: yo sé que él va a ir para tu casa, pero hay algo que yo necesito mientras te estás caminando en este camino. There's something that I need you to do for me right now. Hay algo que yo necesito que tú hagas por mí ahora. Yo estoy esperando 12 años, pero ella no se puso a la expectativa de lo que mucha gente esperaba que yo hiciera, porque hay algo que en la historia todo el mundo dice que todo el mundo le empujaba y se le hacía imposible llegar a Cristo. Todo el mundo decía que se le hacía imposible llegar a Cristo porque todo el mundo le empujaba. Pero cuando alguien, aleluya, cuando mira lo que dice la Biblia, primeramente la Biblia dice que esta mujer tenía un flujo de sangre. La mujer que tenía un flujo de sangre estaba supuesto a estar fuera de la ciudad. ¿Qué hace una mujer fuera de su posición? She was supposed to be out of the city. Ella no podía estar adentro de la ciudad, ella estaba fuera de su posición. Número 2. Al ella declarar que ella es alguien enferma o alguien inmunda, estamos supuestos a sacarla fuera de la ciudad. Porque cuando ella declaraba que estaba enferma, inmunda, nadie la podía tocar. Aleluya. Yo no sé dónde la gente saca que la empujaban, la multitud la apretaba, si nadie la podía tocar. Cada vez que ella declaraba que era inmunda, la gente se tenía que salir en medio. Cada vez que ella declaraba que tenía una enfermedad, la enfermedad provocaba que ella se comenzara a acercarse más a Cristo. Cada vez que ella declaraba: tengo un problema, tengo una enfermedad, la oposición se tenía que salir del medio. Y cada vez que tú comienzas a declarar en esta casa: Señor, yo siento una prueba en mi vida, una batalla, no me siento como it's not me, I don't know what's going on, I need you. And every time you profess that you got a problem, your problem is getting closer to the touch of the glory that you need for the Lord. Cada vez que tú comienzas a decir a Dios: yo te
Entonces, nosotros vemos ahora en otra historia, nosotros vemos en cómo la Biblia habla de un hombre que se llama Bartimeo. Y lo que me impacta de Bartimeo es que tú ves que en el Antiguo Testamento la Biblia se escribe de los hombres con virtudes y por nombre. Si yo te hablo de quién era Moisés, tú me vas a decir que Moisés, por los logros, por la reputación que tenía Moisés. Tú vas a decir, Moisés fue el que sacó el pueblo de la esclavitud, fue el príncipe en Egipto, aleluya, fue el que llevó por el desierto, abrió el mar rojo. Hombres por nombre y virtudes. Te hablo de Elías, aleluya, el hombre que hizo descender fuego del cielo, el hombre que mató a los profetas de Baal y Asera. Era hombre con nombres y con virtudes. Pero en el Nuevo Testamento, como que ahora no tenemos hombres con nombres y virtudes, tenemos al paralítico del estanque de Bethesda. Ahora tenemos al hombre de la mano seca. No tiene nombre ni virtudes, por su experiencia lo marcó, porque provocó que Cristo se acercara a ellos. Porque Cristo se acercó a Bartimeo. Cristo se acercó, aleluya, al hombre del estanque de Bethesda. Aquellos hombres tuvieron que alcanzar a Dios, pero Dios alcanzó a estos hombres. Oh, Dios siento la gloria de Dios en esta hora, porque no tenían nombre, no tenían título, pero marcaron una experiencia para siempre que provocó que él le dijera, toma tu lecho y anda. Y él siguió caminando. Yo vengo a hablar de una generación que no necesita tener título, no necesita ser evangelista grande, pero tiene una experiencia de parte de Dios. Yo tengo la autoridad que me hace predicar, yo tengo la unción que me hace brincar, porque no es porque yo soy evangelista, es porque yo amo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero siempre tu gloria en esta hora. I love you, Jesus, thank you. Y mira lo que sucede, que Bartimeo entre en esta categoría de hombres que no tenían reconocimiento. Por él, número uno, se salió de su posición. La versión original dice, y arrojándose la capa. La capa era lo que lo identificaba como un incapacitado. Cuando Bartimeo se quita la capa, él comienza a caminar entre aquellos que ya están viendo. Él comienza a caminar, no tenía dirección porque no podía ver claramente, pero él dejó que el ruido lo llevara hacia donde estaba Cristo. Él lo dejó que la gente comenzara a clasificarlo y la gente no sabía, oye, pero este está medio raro, está haciendo cosas que nunca la había hecho. Nosotros sabemos y entendemos que la fe provoca que tú hagas cosas que tú nunca has hecho, porque la fe no es con la razón, porque tú no necesitas razón para adorar a Dios, porque cuando tú adoras a Dios sin razón, Dios te da una razón para que tú adores. Oye, no sé si tú estás aquí conmigo esta noche, but I came to praise God. I don't got a reason, I don't got the car, I don't got the pretty girl, but I got the word, I got the word, I got the word. Mira lo que sucede, mira lo que sucede. Bartimeo entra en esta razón, sale de su posición, camina entre aquellos que ya están viendo. Un hombre que la fe lo provocó que él hiciera cosas que nunca ha hecho. ¿Cuántas veces quizás él escuchó que la bendición estaba pasando, pero nunca, como él no la podía ver, él no reaccionó porque no lo podía ver? Pero algo sucedió, que esta vez él no la tuvo que ver, él escuchó. Amen. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando él escuchó, esa palabra se apoderó de él, y él comenzó a despojarse de su posición. Él dice, ahora voy a caminar. Voy a caminar. Yo llevo tiempo tanto en esto. I spent too much time in this trial. I'm not going to let this bug me out. I'm not going to let this confuse me. I got to start walking. I know I'm going to lose some friends, but I got to start walking. Yo sé que voy a perder amigos, pero tengo que caminar. Porque si camino, mira, la Biblia dice que cuando él comenzó a gritar, la Biblia dice que se acercaron a él y lo detuvieron para que se callase. Pero la Biblia dice, y gritando más fuerte. Oh my God. Él lo permitió. Él dijo, este es mi tiempo, yo estoy muy cerca para callarme ahora. I did some crazy stuff in my past, but I'm going to do crazier things now because of my past glory and not define my present glory. I'm about to see something I never saw right now. I'm going to walk to another level that I never thought I was going to get to. But I got to do it. Amen. I got to walk.
That's not in Greek or in Hebrew. Just walk. Aleluya. Just walk. Camina. No importando lo que pase, camina. Camina. Sea como fuere, yo voy a correr. Yo lo tengo que ver. Yo lo tengo que experimentar. Porque eso es lo que Dios quiere para mí. Aquella gente que saben lo que quieren y están caminando bajo esa fe, saben que el futuro de ellos y la bendición que Dios tiene para ellos está cerca. Porque cuando tú estás deseando más de Dios, cuando tú estás deseando la presencia de Dios, como Moisés, que Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y Moisés le mostró, aleluya, Dios solamente le mostró las espaldas. Y todo el mundo critica eso. Moisés no vio nada, Moisés no vio nada, Moisés no vio nada. Él solamente vio las espaldas de Dios. Pero yo también prefiero ver las espaldas de Dios. Porque si se detiene, me muestra que Él es un Dios que se detiene. Porque como yo vi las espaldas de Dios, me está diciendo, yo soy un Dios que estoy en movimiento. I'm not gonna stop for nothing and for nobody. Yo no me voy a parar por nadie. Yo estoy en movimiento. Si me paro por ti, me tengo que parar por Abraham. Si me tengo que parar por Abraham, me tengo que parar por Isaac. Si me paro por Isaac, me tengo que parar por Jacob. Por todos estos hombres voy a experimentar mi gloria. Tell your neighbor, somehow I'm gonna get it. Jesus. Praise Him, aleluya. My God. Y mira lo que sucede. Ahora voy a entrar en mi versículo. Todos estos hombres tenían una victoria que fue garantizada. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué acción? ¿A causa de qué cosas que ellos hicieron que provocó que ellos pudieran tomar posesión de la bendición que Dios tenía para ellos? Mira lo que sucede. La Biblia dice, en aquellos días de Ezequías, enfermo de muerte, vino la palabra de Jehová a Isaías, hijo de Amós, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mira lo que pasa ahora. Ezequías recibe la palabra profética. Cuando él recibe la palabra profética, él entra no en un estado de depresión, no entra en un estado donde tiene que tomar decisiones negativas y tiene que hacer cosas. Dice, no, me voy a apartar, me voy a alejar de Dios. Esto es lo peor del mundo. El mundo se acabó para mí. Eso le pasa a mucha juventud a veces, que cuando cometen errores en la vida, se acabó el mundo para mí.